¿Acaso el eco de una risa displicente en un pasillo demasiado blanco podía definir el futuro de alguien? Para Amina Diallo, el sonido, aunque imaginado, era una banda sonora demasiado frecuente en las oficinas de Nova Creativa. Madrid bullía fuera, un hervidero de claxones y vida derramándose por la Gran Vía, pero dentro, en la planta 15 de aquel edificio de cristal y acero que aspiraba a tocar el cielo, el aire era enrarecido, cargado de ambición y del perfume caro de Carla Vázquez. Amina ajustó sus gafas de montura fucsia, un toque de color deliberado en su atuendo, y se concentró en la pantalla. Su cursor parpadeaba sobre un diseño casi terminado, un torbellino de formas orgánicas y tipografía audaz que le había costado noches de insomnio y varias tazas de té rooibos. Era buena, lo sabía. Sus ideas eran frescas, su ejecución impecable. Pero en Nova Creativa, ser buena a veces parecía un detalle secundario, un asterisco al pie de la página de un currículum mucho más visual y normativo. Amina, con su piel oscura como la noche y su cuerpo generoso que desafiaba las sillas de diseño minimalista de la oficina, sentía a menudo ese asterisco marcado a fuego en su frente. El murmullo creció en el extremo opuesto de la planta abierta. Carla Vázquez, rubia, esbelta, con un vestido que costaría el alquiler de Amina, gesticulaba con elegancia mientras un grupo de becarios y algunos compañeros la rodeaban, escuchando con atención casi reverencial. Amina suspiró, intentando ignorar la punzada familiar. No era envidia, se repetía, era agotamiento. El agotamiento de la carrera de obstáculos invisible que enfrentaba cada día. La puerta del despacho del señor Jiménez, el director creativo, se abrió. Su figura siempre pulcra, siempre con prisa. «Amina, Carla, me despague, chacho. 5 minutos». La voz de Jiménez era neutra, pero el aire se electrizó. Solo había 2 razones para una convocatoria así: un problema grave o una oportunidad. Amina guardó su trabajo, sintiendo el palpitar de su corazón acelerarse. En el despacho, con vistas a un Madrid plomizo que amenazaba lluvia, el señor Jiménez fue directo al grano. Como saben, la cuenta de Alma Sostenible está en juego. Quieren una campaña que grite inclusión y modernidad. Y la dirección ha decidido que la promoción a diseñadora senior se decidirá en gran medida por el liderazgo y los resultados de este proyecto. Hizo una pausa, mirando alternativamente a cada una. Así que Amina, Carla, liderarán este proyecto conjuntamente. Espero colaboración y, sobre todo, excelencia. Amina sintió un nudo en el estómago. ¿Colaboración? Con Carla la palabra sonaba a quimera. Carla, por su parte, esbozó una sonrisa tensa, sus ojos azules brillando con una emoción que Amina no supo descifrar. ¿Desafío o simple condescendencia anticipada? «Será un placer, señor Jiménez», dijo Carla, su voz meliflua. «Amina y yo haremos un gran equipo, ¿verdad, Amina?» Amina asintió, forzando una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Por supuesto, daré lo mejor de mí». Al salir del despacho, el silencio entre ellas era denso. Amina caminó hacia su escritorio, la mirada de Carla quemándole la nuca. La oportunidad estaba ahí, enorme, brillante, pero el precio, intuía, sería alto. Esa noche, en la calidez de su pequeño apartamento en Lavapiés, entre telas africanas colgadas en las paredes y el aroma a Thibaudien que había cocinado, Amina llamó a Javi Soler. «¿Adivina qué?», dijo, intentando que su voz sonara más animada de lo que se sentía. Javi, ilustrador freelance con un ingenio tan afilado como sus lápices, captó la ironía al instante. «¿Te han ofrecido la dirección del MoMA o te han puesto a compartir proyecto con la Reina de Hielo?» «Apuesto por lo segundo». Amina rió, una risa genuina por primera vez en horas. «La has clavado. Liderazgo conjunto con Carla para la campaña de Alma Sostenible. Y la promoción depende de ello». Hostia, hubo una pausa. «Bueno, al menos es una marca de moda sostenible. Igual puedes diseñarles un burka ecológico a las víboras de la oficina». «Javi, por favor». «Lo siento, pero es que me la imagino. Escucha, Ami, tú puedes con esto y con más. Tu talento es un volcán. El de ella es un mechero de marca que se queda sin gas». «Gracias, Javi. Necesitaba oír eso. Solo digo la verdad. Ahora, cuéntame tu plan para dominar el mundo, o al menos para que no te vampirice la energía la rubia oxigenada». Mientras Amina le contaba sus primeras ideas para la campaña, una mezcla de inquietud y determinación se asentaba en su pecho. El camino sería arduo, pero como bien había dicho Javi, ella era un volcán, y los volcanes, tarde o temprano, entran en erupción. Los primeros días del proyecto conjunto fueron una danza incómoda de correos electrónicos formales y reuniones tensas.
Amina propuso un concepto para alma sostenible que rompía moldes. Raíces diversas, futuro común. Quería mostrar modelos de todas las tallas, etnias y edades, conectando la sostenibilidad de la marca con la sostenibilidad de una sociedad inclusiva. Sus bocetos eran vibrantes, llenos de texturas naturales y retratos poderosos. Carla escuchó la presentación de Amina con una ceja arqueada. Es interesante, Amina. Muy apasionado. La palabra apasionado sonó casi como un eufemismo para poco profesional, pero quizá un poco arriesgado para un cliente como Alma. Buscan elegancia, sofisticación. No creo que un enfoque tan étnico sea lo más adecuado. Amina sintió la sangre subirle a las mejillas. La inclusión es elegancia, Carla, y la sostenibilidad real no entiende de etnias, sino de humanidad. Además, la propia marca quiere proyectar una imagen más diversa. Diversa sí, pero con buen gusto, replicó Carla con una sonrisita que no alcanzó sus fríos ojos azules. Yo había pensado en algo más. Etéreo. Susurros de la tierra. Modelos muy naturales, delgadas en paisajes idílicos. Ya sabes, el tipo de belleza que aspira. El señor Jiménez, presente en la reunión, se mesó la barbilla. Ambas ideas tienen potencial. Amina, tu concepto es potente, tiene garra. Carla, el tuyo es más seguro, más alineado con lo que suelen hacer las marcas de lujo. Necesito que encuentren un punto medio, o que una de las dos me convenza totalmente. La indirecta era clara. La competencia había comenzado oficialmente. En los días siguientes, Carla desplegó sus encantos. Cafés casuales con miembros del equipo de cuentas, sonrisas cómplices al señor Jiménez en los pasillos, comentarios constructivos sobre el trabajo de Amina en reuniones de equipo donde ésta apenas podía defenderse sin parecer agresiva. Amina, por su parte, se refugió en su trabajo, puliendo sus diseños, investigando a fondo el mercado y las tendencias de inclusión. Javi era su válvula de escape. Es como ver a una serpiente intentando hipnotizar a un documental de la 2. Le dijo Javi una tarde mientras tomaban un café cerca del estudio de él en Malasaña. Tú sigue a lo tuyo. Calidad, Ami. La calidad siempre flota. Pero la calidad a veces necesitaba un buen empujón para no ahogarse en un mar de politiqueo. Un día, Amina descubrió un archivo vital con sus últimas modificaciones para una presentación interna había desaparecido de la carpeta compartida. El pánico la atenazó durante una hora, hasta que Javi, con sus habilidades informáticas, logró encontrar una copia de seguridad en un rincón olvidado del servidor, con un rastro digital que sugería que alguien lo había movido intencionadamente. No había pruebas directas contra Carla, pero la sombra de la duda era alargada y fría. Elena García, otra diseñadora del equipo, una chica tímida y normalmente callada, vio el rostro pálido de Amina esa mañana. ¿Todo bien, Amina?, preguntó en voz baja. Amina la miró, sopesando si decir algo. Sí, solo un problema técnico. Solucionado. Elena asintió, pero sus ojos mostraban que había entendido más de lo que decía. No ofreció ayuda, pero tampoco se unió a las risas del grupo de Carla al otro lado de la oficina. Era una neutralidad que en el fondo dolía casi tanto como la hostilidad abierta. Amina trabajó el doble, impulsada por una mezcla de rabia y orgullo. Si querían guerra sucia, ella respondería con excelencia aplastante. Su concepto raíces diversas, futuro común, se volvía más nítido, más potente con cada intento de sabotaje. Incorporó elementos de diseño inspirados en patrones textiles de diferentes culturas, fusionándolos con una estética moderna y limpia. Creó un moodboard que era una obra de arte en sí mismo, una celebración de la belleza en todas sus formas. Mientras tanto, Carla presentaba maquetas impecables de su idea Susurros de la Tierra. Eran hermosas, sin duda, pero eran predecibles. Eran el eco de 1000 campañas anteriores. Aún así, el señor Jiménez parecía complacido con la elegancia y la seguridad que transmitían. Un viernes por la tarde, el cliente principal de Alma Sostenible, un hombre de mediana edad llamado señor Valverde, visitó la agencia para una revisión preliminar. Carla, con un vestido nuevo y una sonrisa deslumbrante, se encargó de la mayor parte de la presentación, regando a Amina a explicar los aspectos más técnicos de las propuestas. Cuando Amina intentó exponer la filosofía detrás de raíces diversas, el señor Valverde la interrumpió. Muy loable su intención, señorita. Diallo, ¿verdad?, dijo, con un tono que pretendía ser amable, pero sonaba condescendiente. Pero para la cara visible de nuestra campaña, para quien lidere este proyecto de cara al público, necesitamos una imagen que conecte con nuestro target más aspiracional. Sus ojos se desviaron hacia Carla.
Alguien como la señorita Vázquez, por ejemplo, transmite esa sofisticación innata. Amina sintió el golpe como si fuera físico. Imagen. De nuevo esa palabra. Miró a Carla, que bajó la vista con una falsa modestia. El señor Jiménez carraspeó, visiblemente incómodo, pero no dijo nada para defender a Amina o su concepto. Esa noche, Amina no llamó a Javi. Se sentó en su pequeño balcón, mirando las luces del lavapiés, sintiendo un frío que no era solo del aire nocturno. La duda, esa vieja conocida, se deslizó en su mente. ¿Valía la pena? ¿Podría realmente cambiar algo en un mundo que parecía tan decidido a juzgarla por el envase antes que por el contenido? La semana siguiente fue un infierno helado. Case Age. Valverde había dejado una marca, y Carla no perdió oportunidad para recordárselo a Amina con pullas disfrazadas de preocupación. Quizá deberíamos simplificar un poco tu concepto, hacerlo más digerible para el cliente, decía, con su mejor tono de falsa colaboración. Amina apretaba los dientes y seguía trabajando, depurando sus diseños, buscando ese equilibrio imposible entre su visión y las expectativas tácitas de la agencia. Jiménez convocó una reunión de revisión interna antes de la presentación final al cliente. Necesitamos una propuesta unificada y contundente, dijo, mirando sus notas. Carla, tu enfoque Susurros de la Tierra es elegante y tiene el respaldo implícito del cliente en cuanto a la imagen. Amina, Raíces Diversas es conceptualmente más fuerte y original, pero debemos asegurar que la ejecución sea impecable y accesible. Amina sintió la presión. Accesible. Era la nueva palabra clave, el nuevo eufemismo para menos Amina, más Carla. Decidió apostar fuerte. En lugar de diluir su concepto, lo llevó un paso más allá. Creó una pieza central para la campaña, un corto animado que contaba la historia de diferentes hilos de diversas partes del mundo que se entrelazaban para crear un tejido fuerte y hermoso, simbolizando tanto la ropa sostenible de Alma como la riqueza de la diversidad humana. La animación era fluida, la música emotiva, el mensaje poderoso. Era, objetivamente, una genialidad. Cuando lo presentó internamente, hubo un silencio palpable en la sala. Incluso Carla pareció momentáneamente impresionada, aunque rápidamente recuperó la compostura. «Es una pieza muy artística, Amina», dijo Carla. «Quizá demasiado para una campaña comercial. ¿No crees que podría eclipsar el producto?» Amina la miró fijamente. «Creo que podría hacer que la gente se enamore del producto porque se enamorará de la historia que cuenta». El señor Jiménez asintió lentamente. «Es arriesgado, Amina, pero tiene algo». «Muy bien, para la presentación final quiero ver ambas líneas argumentales desarrolladas al máximo. Carla, tu enfoque visual principal. Amina, tu concepto como hilo narrativo y esta pieza audiovisual. Veremos cómo reacciona el cliente». Era una victoria a medias, pero Amina la tomó. Los días previos a la presentación final fueron frenéticos. Amina perfeccionó la animación, trabajando codo a codo con un pequeño estudio externo que Javi le había recomendado. Carla, por su parte, se centró en pulir las imágenes de modelos etéreas y paisajes perfectos, asegurándose de que su propia imagen como directora creativa ideal también brillara. La mañana de la presentación, el aire en Nova Creativa era casi irrespirable. El equipo directivo al completo estaría presente, junto con el señor Valverde y su equipo de marketing de Alma Sostenible. Amina llevaba un vestido de un intenso azul cobalto, un diseño propio que realzaba su figura con orgullo. Sus gafas fucsias eran su particular declaración de intenciones. Carla, como era de esperar, estaba impecable con un traje pantalón blanco nuclear. La sala de juntas principal, con su enorme mesa de roble y sus ventanales panorámicos, parecía un escenario preparado para una batalla. Comenzó Carla. Su presentación fue fluida, profesional. Las imágenes eran bellas, aspiracionales. Habló de un retorno a lo esencial, de la pureza de la naturaleza. Todo muy en la línea de lo que el señor Valverde había insinuado que le gustaba. Hubo asentimientos corteses. Luego le tocó el turno a Amina. Sintió todas las miradas sobre ella. Respiró hondo. En un mundo cada vez más conectado, comenzó, su voz clara y firme, la verdadera sostenibilidad no solo reside en los materiales que usamos, sino en las historias que tejemos y en cómo reflejamos la riqueza de esas conexiones. Nuestra propuesta Raíces Diversas, Futuro Común busca celebrar precisamente eso. Explicó el concepto, su voz ganando confianza a cada frase. Mostró cómo los diseños de la ropa de Alma Sostenible podían integrarse en este relato más amplio,
cómo la marca podía ser un símbolo de una belleza más auténtica e inclusiva. Y entonces llegó el momento de presentar su corto animado. Hemos querido capturar la esencia de esta idea en una pieza que hable directamente al corazón, dijo Amina, antes de dar la señal para que comenzara la proyección. Las luces se atenuaron ligeramente, la música comenzó a sonar, pero lo que apareció en la pantalla no fue exactamente su animación. Era su animación, sí, pero diferente. Los colores parecían ligeramente más apagados. Algunos de los personajes que representaban la diversidad habían sido sutilmente relegados a un segundo plano, mientras que una figura femenina más estilizada, que recordaba sospechosamente a las modelos de Carla, parecía tener más protagonismo. La música también había sido editada, perdiendo parte de su emotividad original y ganando un tono más genérico y elevado. Amina sintió un escalofrío. Miró de reojo a Carla. Esta mantenía una expresión neutra, casi beatífica, sus ojos fijos en la pantalla. ¿Cómo? ¿Cuándo? El archivo final lo había entregado ella personalmente al técnico de audiovisuales de la agencia la tarde anterior. El corto terminó. Hubo un aplauso educado, pero Amina notó la confusión en algunas miradas, incluso la del señor Valverde. La pieza era bonita, sí, pero había perdido su alma, su garra. Era complaciente. El señor Jiménez tomó la palabra. Una visión interesante, sin duda, un enfoque dual. Tendremos que deliberar. Gracias a ambas. Amina se sentía vacía, había sido saboteada y de la manera más cruel, pervirtiendo su propia creación. Salió de la sala de juntas sintiendo un nudo de rabia e impotencia. Javi, que había asistido como colaborador externo en la parte gráfica, la alcanzó en el pasillo. «Ami, ¿qué coño ha sido eso? Esa no era tu animación». «Lo sé», susurró Amina, su voz temblorosa. «No lo sé, Javi. No sé cómo lo ha hecho». Carla salió en ese momento recibiendo felicitaciones de algunos colegas. Pasó al lado de Amina y le dedicó una sonrisa fugaz, casi imperceptible. «Buen trabajo, Amina», dijo en un tono que era pura ponzoña. «A veces hay que saber adaptarse al cliente, ¿no crees?» Y entonces Amina lo entendió. Carla no había necesitado robarle el archivo. Probablemente había convencido al técnico o a alguien con acceso para hacer esos ajustes de última hora, esos retoques que despojaban a la pieza de su esencia, pero la hacían, superficialmente, más adecuada a la supuesta visión del cliente que Carla tanto defendía. Era una jugada maestra de manipulación. Los días siguientes fueron una tortura de incertidumbre. En la oficina el ambiente era extraño. Algunos felicitaban a Carla abiertamente por su visión comercial. Otros miraban a Amina con una mezcla de lástima y curiosidad. Elena García evitaba su mirada, lo cual, de alguna manera, era peor que la hostilidad. Amina se debatió entre confrontar a Carla, ir al señor Jiménez con sus sospechas, sin pruebas concretas, solo su palabra contra la de la bien conectada Carla, o simplemente esperar la decisión, resignada. La idea de la resignación le provocaba náuseas. Fue Javi quien le dio la clave, aunque indirectamente. «¿Sabes, Ami?», le dijo una tarde mientras revisaban el portafolio online de Amina, actualizándolo con sus últimos trabajos personales. «Lo que más me jode de estas situaciones es que intentan que dudes de tu propio talento, que te creas que tu visión no vale. Pero tu trabajo, el tuyo de verdad, el que haces con el corazón, eso no te lo pueden quitar ni maquillar». Y entonces Amina tuvo una idea. No era una confrontación directa, no era una queja formal, era algo más sutil, pero potencialmente más poderoso. La decisión sobre la promoción se anunciaría el viernes por la tarde. El jueves por la noche, Amina subió a su perfil de Behance y a su Instagram profesional, donde tenía una modesta pero creciente base de seguidores, la versión original y completa de su corto animado para Raíces Diversas, Futuro Común. La acompañó de un texto breve y personal. A veces, las ideas necesitan respirar en su forma más pura. Este es un proyecto personal en el que he estado trabajando, explorando cómo la diversidad y la sostenibilidad se entrelazan. Espero que os guste y os inspire tanto como a mí me inspiró crearlo. Diseño con alma, diversidad creativa, raíces diversas. No mencionaba a Nova Creativa, ni a Alma Sostenible, ni a Carla. Era simplemente su arte, ofrecido al mundo. A la mañana siguiente, su teléfono empezó a vibrar con notificaciones. El corto, en su versión original, estaba siendo compartido. Comentarios elogiosos de otros diseñadores, de ilustradores, incluso de gente ajena al sector, destacaban su originalidad, su mensaje, su belleza honesta. Alguien influyente en el mundo del diseño ético lo retuiteó.
Para mediodía tenía miles de visualizaciones. En la oficina el ambiente era tenso. Amina no dijo nada. Carla la miraba con una mezcla de furia y desconcierto. ¿Cómo se atrevía? A las 5 de la tarde el correo del señor Jiménez llegó a todas las bandejas de entrada. Estimado equipo, me complace anunciar que, tras una cuidadosa deliberación, el puesto de diseñadora senior ha sido asignado a Carla Vázquez. Su visión estratégica y su capacidad para alinear la creatividad con los objetivos del cliente han sido determinantes. Felicidades, Carla. Un nudo apretó el pecho de Amina. Era lo esperado, pero no por ello dolía menos. Vio a Carla sonreír, triunfante, mientras recibía las felicitaciones de sus acólitos. Amina cerró los ojos un instante. Luego los abrió, cogió su bolso y su chaqueta. Se acercó al escritorio de Elena García. «Elena», dijo en voz baja, «sé que has visto muchas cosas. Solo quiero que sepas que valoro el hecho de que nunca te unieras a las burlas. A veces el silencio es ruidoso, pero otras veces es simplemente una armadura». Elena la miró, sus ojos llenos de una emoción que Amina no esperaba. «Amina, tu corto, el original, es maravilloso. Lo vi esta mañana. Deberías haber ganado tú». Una pequeña sonrisa, triste pero genuina, se dibujó en los labios de Amina. «Gracias, Elena, eso significa mucho». Se dirigió a la puerta. Antes de salir, se cruzó con el tío Jiménez. «Amina», dijo él, con un tono ligeramente incómodo, «quería, felicitarte también por tu esfuerzo en el proyecto. Tu pieza audiovisual, la que subiste online, ha generado mucho interés. Muy valiente, pensó Amina, o simplemente harta». «Gracias, tío Jiménez», dijo, con una dignidad que la sorprendió a sí misma. «He aprendido mucho en Nova Creativa. Le deseo lo mejor». Y salió de la oficina dejando atrás el aire viciado, las miradas y los susurros. Mientras caminaba por la Gran Vía, el sol de la tarde madrileña tiñendo los edificios de dorado, su teléfono vibró. Un número desconocido. «Dígame». «Hablo con Amina Diallo». Una voz femenina, cálida y profesional. «Soy Lucía Herrero, directora de Corazón Creativo Lab. Hemos visto su animación Raíces Diversas. Es exactamente el tipo de talento y visión que estamos buscando. Nos preguntábamos si estaría interesada en hablar sobre una posible colaboración, quizás como nuestra nueva directora de arte». Amina se detuvo en medio de la acera. El ruido de la ciudad pareció desvanecerse. Miró hacia el cielo, donde algunas nubes rezagadas se teñían de rosa. Una sonrisa amplia, luminosa, se extendió por su rostro. No había ganado la promoción en Nova Creativa, pero quizás, solo quizás, había ganado algo mucho más importante. En las semanas siguientes, Amina se sumergió en el proceso de entrevistas con Corazón Creativo Lab. Era una agencia más pequeña que Nova Creativa, pero con una reputación impecable por su innovación y, sobre todo, por su cultura laboral genuinamente inclusiva. Lucía Herrero, su directora, era una mujer inspiradora que valoraba la autenticidad por encima de todo. Las conversaciones con ella no se sentían como interrogatorios, sino como intercambios de ideas entre iguales. Mientras tanto, la vida en Nova Creativa seguía su curso, aunque con algunos matices. La promoción de Carla fue celebrada con la fanfarria habitual, pero Amina escuchó a través de Javi que el ambiente no era del todo festivo. Al parecer, el señor Valverde, el cliente de Alma Sostenible, después de ver la versión original del corto de Amina, alguien se la había hecho llegar, había expresado cierto interés adicional en ese enfoque, y había habido algunas preguntas incómodas sobre por qué la versión presentada oficialmente había sido modificada. Valverde, el cliente de Alma Sostenible, después de ver la versión original del corto de Amina, alguien se la había hecho llegar, había expresado cierto interés adicional en ese enfoque, y había habido algunas preguntas incómodas sobre por qué la versión presentada. No hubo consecuencias directas para Carla, pero la sombra de la duda, esa que Amina había sentido tantas veces, ahora parecía cernirse sobre otros. Un sábado por la mañana, mientras Amina disfrutaba de un café y un libro en una terraza soleada de la Latina, recibió un mensaje de Elena García. Era un simple enlace a un artículo en un blog de diseño bastante conocido. El titular era «Cuando la autenticidad es censurada, la historia viral de una animación que casi no ve la luz». El artículo, sin dar nombres específicos de empresas o personas, contaba la historia de una talentosa diseñadora infrarrepresentada cuyo trabajo original había sido alterado antes de una presentación crucial, pero que al compartirlo online había demostrado el poder de la visión genuina.
El artículo, sin dar nombres específicos de empresas o personas, contaba la historia de una talentosa diseñadora infrarrepresentada cuyo trabajo original había sido alterado antes de una presentación crucial. El artículo elogiaba la pieza y terminaba con una reflexión sobre la necesidad de valentía y transparencia en la industria creativa. Amina sonrió. No sabía si Elena había filtrado la historia o si simplemente se había topado con ella, pero el gesto se sentía como un pequeño acto de justicia poética. Finalmente llegó la oferta de Corazón Creativo Lab, directora de arte, un sueldo competitivo, un equipo diverso y la promesa de libertad creativa. Amina aceptó sin dudarlo. Su último día en Nova Creativa fue discreto. Recogió sus cosas, se despidió de los pocos colegas con los que había establecido una conexión genuina, incluyendo una Elena ahora más abierta y sonriente. Cuando pasó por el despacho de Carla, ésta levantó la vista de su ordenador. Había algo diferente en su mirada, menos arrogancia, quizás un atisbo de incertidumbre. «Me han dicho que te vas», dijo Carla en un tono sorprendentemente neutro. «Así es», respondió Amina con calma. «Bueno, suerte en tu nuevo lo que sea». «Gracias, Carla. A ti también. Que disfrutes de la promoción». No había rencor en la voz de Amina, solo una serena indiferencia. Ya no le importaba. Había salido de esa órbita tóxica. Al cruzar por última vez las puertas de cristal de Nova Creativa, Amina respiró profundamente el aire de Madrid, esta vez sin la opresión que había sentido durante tanto tiempo. No había sido un camino fácil. Había habido dolor, frustración, momentos de profunda duda, pero también había habido resiliencia, amistad y la confirmación de que su voz, su talento, su visión merecían ser escuchados, sin filtros, sin disculpas. Comenzó a caminar hacia la estación de metro, su portafolio bajo el brazo, sus gafas fucsias brillando bajo el sol. El futuro era un lienzo en blanco, y por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía todos los colores y todas las herramientas para pintar la obra maestra que siempre había sabido que llevaba dentro. La ciudad, con su murmullo constante, ya no sonaba a juicio, sino a una invitación abierta. Y Amina Diallo estaba lista para aceptarla.